compartir con ustedes una breve reflexión. La palabra del Señor es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, y eso es precisamente lo que hemos estado a través del ministerio, hemos estado impartiendo a cada uno de los discípulos, porque sabemos que la palabra no es letra, la palabra es viva, es vida, y esos principios quedan en nuestro corazón, pero no solamente para practicarlos aquí, sino en nuestra vida cotidiana. Muy bien, la palabra del día, la palabra de este culto, ha sido edificados. Y yo quiero que pongan atención a esa imagen. Yo confieso, porque lo creo, que cada miembro del cuerpo de Cristo verdaderamente es como esa casita. Estamos sustentados sobre una roca firme. Estamos sostenidos por algo sobrenatural. Ser edificados sobre la roca es tener la seguridad de que aunque vengan tormentas, porque no van a faltar las tormentas, que aunque vengan vientos, tempestades, rayos, truenos, lo que sea, solo póngale el nombre a la situación difícil. Nuestra casa va a estar firme porque está puesta en un fundamento sólido. Así que vale la pena aclarar, Leti lo hizo, ¿qué viene a su mente cuando hablamos de edificar? ¿Perdón? Construir. Cuando hablamos de edificar, hablamos de construir. Otra pregunta, que es reflexiva. ¿Qué tipo de materiales, qué tipo de elementos, con qué tipo de elementos está usted construyendo? Cuando hablamos de construir y hablamos también de elementos materiales para construir, cuando yo estaba elaborando esta reflexión corta, solamente me podía acordar de la historia de los 3 cochinitos. Vamos a remontarnos a primer grado, segundo grado. Y en esta historia habla de que había un cochinito que era bien haragán. Construyó su casa de paja. Vino el lobo feroz, sopló, sopló, sopló y se derribó. El segundo cochinito era medianamente diligente. Igualmente vino el lobo feroz, la construyó de madera, medianamente diligente. Vino el lobo feroz, sopló, sopló, sopló y la derribó. Pero el tercer cochinito, que era diligente, comprometido, él invirtió muchísimo tiempo porque sus hermanitos jugaban, porque construyeron rapidito su casa. Él decidió construirla de materiales fuertes, de ladrillo. Y vino el lobo feroz, porque no importa con qué material usted construya su casa, siempre va a venir el lobo feroz. Y vino el lobo feroz y sopló, 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 y sopló, 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 y no la derribó, no la derribó. Analógicamente, amados, la vida de estos 3 cerditos nos representan a nosotros, a la humanidad en general, que busca protección y seguridad bajo un techo. El lobo feroz representa a nuestro enemigo en común, que es Satanás. Satanás viene a robar, matar y destruir. Quiere destruir nuestra vida, pero también nuestros proyectos personales. Y las casas y los materiales con que fueron construidas esas casas representan cada una de las decisiones que nosotros tomamos, pero también las consecuencias de esas decisiones. Y quiero compartir con ustedes ahora un versículo que creo que calza y viene al dedillo, aún con la historia y con la ilustración de los 3 cochinitos. Vamos a ver Mateo 7, del 24 al 27. Y dice así: por lo tanto, el que me oye y hace lo que digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca.
Pero el que me oye y hace lo que yo digo, el que no me oye y no hace lo que digo, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Amados, y es que tanto en lo natural, porque hemos puesto ejemplos naturales, pero hay una conexión y una vinculación con lo espiritual, tanto en lo natural como en lo espiritual, usted y yo no podemos, o por lo menos no debemos construir sino en un fundamento sólido y no escoger los materiales adecuados. ¿Por qué? Porque tarde o temprano lo que va a obtener cuando no construimos sobre algo sólido y con materiales imperecederos, lo que va a ocurrir es un desastre, es una ruina. Y Cristo no preparó en todo el proyecto eternal que tiene para usted, no creó la ruina ni la pérdida. Cristo estableció que la iglesia, su iglesia, iríamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Por eso es que es importante saber sobre la base de qué estamos construyendo. La pregunta entonces es, ¿su vida está sobre la roca o sobre la arena? Primera de Corintios nos deja claro algo que es sumamente importante y toral. Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, ¿el cual es? ¿Quién? Entonces el fundamento no se trata de qué, se trata de quién. ¿Quién es el fundamento de nuestra vida? ¿Quién, sobre la base de quién están paradas nuestras convicciones, nuestros proyectos, nuestros sueños? El fundamento entonces no es qué, sino quién, y es la persona de Cristo. Y también nos lo deja claro Efesios 2, del 20 al 22. Bueno, vamos a leer el 20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo. Él es la piedra, Él es la roca, Él es la piedra angular sobre la cual debe descansar su vida, sus proyectos, sus anhelos. No podemos hacer nada si antes no nos percatamos que lo que estamos haciendo verdaderamente tiene solidez. Entonces ya tenemos conviccionalmente algo claro. Jesucristo es el único fundamento sobre el cual debe estar edificada y sobreedificada esta casa espiritual. Señálese a usted mismo y dígase, esta casa espiritual. Él es la roca. Estar parados sobre esa piedra angular es la clave del éxito de nuestra vida. Oiga bien lo que le digo. ¿Quiere tener victorias en su vida? La clave es que Cristo Jesús, es que usted tenga esa convicción que todo lo que usted es y hace está sobre la roca. Esa es la clave del éxito. Usted puede tener una planificación hermosa a mediano, a largo plazo. Usted puede tener todos los recursos financieros habidas y por haber. Usted puede tener todos los contactos, porque este mundo habla mucho de contactos habidos y por haber, pero si Cristo no está allí, pero si Cristo no es el centro de eso, pero si Cristo no está señoreando y no es el que lidera y el que gobierna, eso no tiene garantía alguna de éxito, de victoria. Cristo realmente debe ser el fundamento de nuestras vidas. Vamos a leer Primera de Corintios 3, del 9 al 15. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, dice Pablo, como perito arquitecto puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Y si alguno edifica sobre ese fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente. El día la pondrá al descubierto y la obra de cada uno, sea que sea, será revelada y probada por el fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida. Si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. Amados, esos versículos son un tesoro espiritual. Son un tesoro. Bien discernidos, nos dan el enfoque claro de lo que significa edificar. Eso es un tesoro. Y le pido que medite en ellos. Medite en él aún estando en su casa. Fíjese que Pablo, en primer lugar, habla y menciona de un edificio. Habla de que somos el edificio de Dios. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a la iglesia de Cristo. Ese edificio espiritual que hablaba Pablo es la iglesia de Cristo. Y vale la pena aclarar que la iglesia no es una organización civil o social. No somos un club social. La iglesia no es una asociación. La iglesia no es una institución. La iglesia no es una empresa. La iglesia no es humana, aunque esté formada por seres humanos. La iglesia es sobrenatural. La iglesia es divina. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un organismo vivo. Toque a su hermano y va a ver que está vivo. Porque la iglesia somos nosotros. La iglesia es un organismo vivo. Amados, la iglesia no es un club social donde venimos a hacer algo divertido y como nos entretuvieron nos vamos ahora. No, la iglesia no es humana, la iglesia es sobrenatural, la iglesia es espiritual, la iglesia es el glorioso cuerpo de Cristo. Amén. Claro que sí. Y somos un organismo vivo. Eso lo ratifica Primera de Pedro 2:5. Dice, y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Somos piedras vivas. Yo solo me imagino fueguitos ahí encendidos, piedras vivas que edificamos el cuerpo de Cristo y lo sobreedificamos. Eso es importante que usted sepa, que la iglesia de Cristo no es un ente inerte. Tenemos vida. Nos dio Cristo ese soplo de vida y tenemos la misma vida, el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos nos habita. Por lo tanto, hay vida. Somos la iglesia de Jesucristo que tenemos vida. Pablo decía, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Pero qué fundamento? Lo primero que debemos definir es cuál es el fundamento que nos pusieron en nuestras vidas. O sea, ¿qué clase de Cristo nos predicaron? Porque definitivamente nos dijeron, es que Dios es amor, es que Dios es misericordia, es que Dios fue a la cruz y murió por usted y por mí para librarnos y quitar nuestros pecados. Y eso es cierto, pero ese no es el evangelio completo. El evangelio completo es cuando también nos dicen, adicional a lo que ya escuchamos, que Cristo es el Señor de su vida. Que Cristo quiere tener el gobierno sobre cada una de las áreas de su vida. Que llevar la cruz cada día es bíblico y es una demanda del reino. Que vivir en santidad es necesario para Dios.
es el evangelio que debemos predicar a otros para que ese fundamento verdaderamente sea sólido, para que cada persona que escuche las buenas nuevas reconozca ese evangelio completo y nuestro fundamento verdaderamente sea Cristo. La experiencia de fundamentación comienza entonces con un encuentro personal con Cristo, con la persona de Jesucristo. Y aquí no se trata de conocerle a Él, sino conocer de Él. Se trata de conocerle a Él y no solo conocer de Él. O sea, no nos podemos quedar con la parte intelectual, porque Dios tiene principios específicos que usted tiene que vivir en su vida cotidiana. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, la forma de ver las cosas es diferente. Vemos con los ojos de Cristo, escuchamos, o sea, nuestros sentidos espirituales se habilitan y eso es importante. Ahora, una pregunta. ¿Cómo saber si Cristo es verdaderamente el fundamento de su vida? ¿Cómo saber? Número 1, nuestras reacciones ante la tormenta. Siempre va a venir la tormenta. Siempre va a haber lluvia. Siempre van a venir y van a soplar los vientos. ¿Y Dios es malo porque permite eso? No, Él ya nos lo había dicho. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Siempre viene el día malo, amados. Y la clave es, ¿cómo reaccionamos el día de la tormenta? ¿Nos enojamos con Dios? ¿Nos alejamos de Dios? Porque yo le digo, hoy en día hay muchas personas que se han ido al mundo sencillamente porque están enojados con Dios, porque no les contestó una oración a tiempo, no sé. ¿Cómo reacciona usted? Porque la prueba, la tormenta, el día difícil nos debe acercar más al Señor. Y eso evidencia que nuestro fundamento es firme, que la persona de Cristo realmente es el fundamento de nuestra vida y que nuestra vida no está cimentada en la arena, sino en la persona de Cristo. Entonces, esta es como una pequeña radiografía que no me va a contestar a mí. ¿Cómo reacciona usted cuando viene el día difícil? ¿Cómo reacciona usted cuando viene el día de la tormenta? Porque eso es una evidencia clara de si nuestro fundamento es Cristo o no. Número 2, nuestras prioridades y nuestras decisiones. ¿Quién es la prioridad de su vida? ¿Sus hijos? Y yo no estoy diciendo que la familia no debe tener un lugar especial, pero en el top de la lista, ¿quién ocupa esa prioridad? ¿Su cuenta bancaria? ¿Sus carros? ¿Su casa bonita? Y prosperar no es malo, pero en el top de la lista debe estar Cristo. Nuestra prioridad debe ser siempre el Señor y su reino, su voluntad perfecta. ¿Cómo toma usted decisiones en la vida? Hay personas que dicen, lo que venga, no hay problema. Lo que venga, yo me saco un as de la manga de la camisa y veo qué hago. Amado, no nos olvidemos como iglesia de Cristo de algo específico que dice la palabra, hay que doblar rodillas. Se nos ha olvidado a la iglesia de Cristo doblar rodillas. Es que antes de tomar una decisión, tenemos que buscar el rostro de Dios en oración. Yo no me muevo si el Señor no va delante de mí. Yo no me muevo de aquí ni tomo esta decisión que va a marcar mi presente y mi futuro si antes el Señor no me da una confirmación. ¿Cómo tomamos decisiones? Eso habla también de quién es nuestro fundamento en la vida. A veces nuestro fundamento somos nosotros mismos. Y nuestras vidas giran alrededor de nosotros mismos. Cristo debe ser nuestro fundamento. No se dé el lujo de tomar decisiones fuera de la voluntad del Señor porque va a obtener pérdidas. Pero eso también es una evidencia si nuestra vida está fundamentada sobre la roca. Otro punto, nuestro trato hacia el prójimo. ¿Con cuánto amor vemos a las personas? ¿Con cuánta obediencia vemos el liderazgo, a nuestros pastores?
¿Nos gusta que las cosas se hagan a nuestra manera? ¿Vemos al hermano por encima del hombro o lo vemos como superior a nosotros mismos y escuchamos instrucción aunque no nos guste? Amado, qué importante, como decía la pastora Dilce el miércoles, ser obediente. La obediencia es mejor que 1000 sacrificios. El que usted escuche consejo, obviamente en las personas correctas, es tan importante. ¿Cómo estamos tratando a nuestro prójimo, que también son nuestros pastores, que también es el liderazgo? ¿Cómo? ¿Con enojo? ¿Con irritabilidad? También eso muestra si nuestro fundamento es Cristo. Debemos ser humildes, sencillos. Y yo digo amén, soy la primera que digo amén a eso. Y otro punto, tus reacciones naturales. Amados, es que estamos hablando de nuestro diario vivir. ¿Cómo reacciona usted ante lo natural? Fíjese que ahora al pecado le llamamos equivocación, porque queremos alivianar un poco la cosa. Al pecado no, esto es una leve equivocación, fue un lapsus, se llama pecado. Y si estamos practicando los frutos de la carne, eso se llama pecado. ¿Cómo reaccionamos frente al pecado? Porque todos hemos pecado y pecamos y nos equivocamos, pero nos justificamos en que es una equivocación. ¿Cómo vemos el pecado delante de Dios? ¿O le tenemos más temor al hombre? ¿O realmente nuestro temor es honrar al Señor? Nos arrepentimos, porque esa es la salida, esa es la fuente, esa es la guianza que nos da el Señor. Arrepentirnos por el pecado y no volver a Él. Entonces, ¿cómo saber si Cristo es verdaderamente el fundamento de nuestra vida? Tus reacciones ante la tormenta, tus prioridades y decisiones, tu trato hacia el prójimo y mis reacciones naturales ante el pecado. Quiero que leamos un poco y solamente las partes resaltadas de Isaías 61 del 1 al 4. Fíjese que este versículo es tan importante porque prácticamente es el ministerio de Jesús aquí en la tierra, ese ministerio glorioso que Él desarrolló, porque Él vino a dar buenas nuevas, ahí está subrayado buenas nuevas. Vino a vendar a quebrantados de corazón. Vino a declarar libertad a los cautivos. Y la siguiente diapositiva, a restaurar las ciudades arruinadas. Ese es el ministerio de Jesús. Y Cristo quiere que cuando la iglesia toma esa decisión verdaderamente de vivir bajo su señorío, la iglesia viva con salud. Salud espiritual, porque Cristo vino a hacerlo todo por nosotros. El fundamento está firme cuando la persona está sana, libre, emocionalmente estable y con una vida restaurada. Entonces, amados, no es solamente pararse sobre Cristo, que es la roca, sino profundizar en Él para establecer un fundamento firme. Y para esto necesitamos la ayuda de alguien. Pablo dijo, yo como arquitecto puse el fundamento. Y en esta congregación, en esta parte del cuerpo de Cristo, tenemos a nuestro equipo pastoral. Ellos nos ayudan a que sobre este fundamento firme se edifique y sobreedifique. Está el liderazgo, pero también está el ministerio de edificación. ¿Cuál es el propósito fundamental del ministerio de edificación? Formar la vida de Cristo en cada discípulo para que exprese esa vida en medio del cuerpo, pero también en nuestra vida cotidiana, allá afuera, allá. ¿Queremos aprender a sobreedificar nuestra casa espiritual? Busquemos de Cristo. Oremos. Pero también
veamos la palabra del Señor como lo que es, Cristo mismo. Queremos aplicar esos principios del reino a nuestra vida. Eso es edificar y sobreedificar con elementos eternos, con elementos buenos. Queremos entonces que el cuerpo de Cristo camine en madurez espiritual, porque Cristo viene por una iglesia madura. Así es que en esta mañana quiero nuevamente animarlos a que cada uno de ustedes puedan sumarse a este reto de crecer juntos, a ese reto de ser edificados y sobreedificados sobre esa roca perfecta que es Cristo. Y el ministerio de edificación está dispuesto a ayudarles a cada uno. Conclusión: si Cristo es nuestro fundamento, vivamos cada día para Él, haciendo su voluntad, obedeciendo sus mandatos y viviendo bajo su señorío, abandonando toda tibieza de corazón, toda indiferencia y anhelando genuinamente sobreedificar las paredes de este edificio con los mejores materiales, la palabra de Dios y la sana doctrina. Damos gracias al Señor entonces y le bendecimos a Él.